Bueno, en este video voy a describir o explicar un poco la demanda de dinero especulativa, ¿sí? Es decir, la demanda de dinero por motivo de especulación. En particular vamos a ver el modelo de equilibrio de cartera de James Tobin, ¿sí? El paper original se llama Liquidity Preference as Behavior Toward Risk. No lo leemos, ¿sí? Pero se los dejo, por si ustedes quisieran indagar un poco más acerca del tema. A este modelo lo pueden leer en el libro de Bajo y Bonés. Bueno, la pregunta clave para el modelo es ¿cómo se comportan los individuos en contextos de incertidumbre? ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar un poco en los modelos previos, suponíamos que los individuos podían prever con total certeza cómo iban a evolucionar las variables en el futuro, es decir, no hay incertidumbre respecto a la evolución del ingreso, respecto a la tasa de interés y otros factores que pudieran variar. En cambio, cuando nosotros incluimos la incertidumbre, va a haber un factor adicional que va a ser el riesgo, que va a entrar a jugar en la decisión de los individuos, ¿sí? Entonces vamos a ver en este modelo que los individuos se van a enfrentar a una relación de intercambio o a un trade-off entre rentabilidad y riesgo. Y vamos a ver que dada su riqueza financiera van a buscar maximizar su utilidad según su grado de aversión al riesgo y van a elegir, por lo tanto, la composición de la cartera de activos óptima. Cuando hablamos de aversión al riesgo, hacemos referencia, digamos, a cómo es la preferencia. Bueno, vuelvo a compartir porque parece que tuve un problema de internet y se me cortó. Entonces le decía, a ver, esperen que chequeo si está grabando. Sí. Puede haber una persona que sea amante del riesgo, sí, que por lo tanto, dentro de una cartera de activos que pueden consistir en el dinero, acciones, bonos, en cajas de ahorro, plazo fijo, etc. Entonces, si es amante del riesgo, puede preferir activos que sean muy rentables, pero a su vez muy riesgosos, así como algún tipo de bonos, acciones o futuros o lo que sea. Y por otro lado, o sea, quiero tener solo activos financieros que son rentables y nada de dinero que tiene rentabilidad nominal nula, pero que es líquido y seguro, ¿no? O tiene liquidez segura en el momento. Por otro lado, podemos tener un individuo que sea totalmente miedoso al riesgo, digamos, o adverso al riesgo, muy, muy adverso al riesgo, que en el límite podría llegar a querer todo su riqueza, tenerla en dinero y nada en activos financieros que tengan cierta rentabilidad. Entonces, dentro de esos extremos podemos tener un abanico de diferentes preferencias por el riesgo, o diferente grado de aversión al riesgo, si se quiere. Entonces, ya haciendo lo que es el modelo, vamos a suponer que entonces existe cierto grado de incertidumbre respecto a las previsiones, y respecto a cómo va a ser el rendimiento de los activos, respecto a cómo va a ser la tasa de interés, etc. Hay cierto grado de incertidumbre. Y vamos a tener por un lado el riesgo y por otro lado el rendimiento esperado, ¿sí? Cuando hablamos del riesgo vamos a hacer referencia a que existe un continuo de ganancias esperadas, ¿sí? Si consideramos dos activos, si consideramos que la gente puede acceder a bonos o a dinero, ¿sí? Y que vamos a suponer que solo existe un tipo de bono. Entonces, el riesgo va a estar relacionado con la ganancia esperada de ese bono. ¿Sí? No hay una certeza acerca de cuál va a ser la ganancia. Por ejemplo, compramos hoy el bono, pero no sabemos cuánto va a valer en el futuro. Si quisiéramos venderlo, no sabríamos bien si tenemos ganancias o pérdidas de capital. Bueno, recuerden siempre que acá no tenemos ninguna fórmula para evaluar el rendimiento del bono, pero pueden pensarlo como una relación inversa con la tasa de interés, ¿sí? Entonces, también dependiendo de cómo evolucione la tasa de interés, si compramos hoy el bono, en el futuro ese valor del bono podría caer o bajar y podríamos tener pérdidas o ganancias en términos de capital por haber comprado ese activo financiero, ¿sí? Entonces, en definitiva, como hay incertidumbre, ese bono está asociado a ganancias esperadas que no son ciertas y por lo tanto tienen cierta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y vamos a suponer que la probabilidad de ocurrencia de las ganancias esperadas se distribuye como una función normal con un desvío estándar sigma de G, ¿sí? Este es el desvío estándar del rendimiento de un bono, entonces, y nos indica la dispersión del rendimiento esperado respecto al valor promedio del rendimiento de ese bono, ¿sí? Entonces nos da una idea de cómo fluctúa la ganancia esperada de capital en torno al promedio. Cuanto mayor sea el desvío estándar, cuanto mayor sea la fluctuación de ese rendimiento esperado, mayor va a ser la incertidumbre que se enfrenta al individuo y por lo tanto mayor el riesgo. Entonces, si consideramos que solo hay un tipo de bono, el desvío estándar de la cartera de bonos o el riesgo total de la cartera va a ser igual al valor del bono, ¿sí? Por el desvío de cada uno de los bonos, ¿sí? Entonces, este sería el desvío estándar o el riesgo de toda la cartera igual el valor del bono por el desvío estándar de cada uno de los bonos. Eso por el lado del riesgo. Por otro lado, respecto al rendimiento esperado, para cada bono vamos a suponer, para cada bono de valor unitario, digamos, vamos a suponer que el rendimiento está dado por la tasa de interés más la ganancia esperada en términos de capital.
¿sí? Por lo tanto, eso en términos de un bono, ¿no? Cuando analizamos el rendimiento para toda la cartera, que lo vamos a simbolizar con RDB, ese RDB entonces va a ser igual el valor del bono por el rendimiento esperado para cada bono, que es R más la ganancia esperada de capital. Si reemplazan esta B, a partir de esta relación que establecimos aquí, ¿sí? Reemplazan B por el riesgo de la cartera sobre el riesgo de cada bono, llegamos a esta expresión, que nos indica que existe una relación entre el rendimiento de la cartera y el riesgo de los bonos. ¿Sí? Hay una relación de proporcionalidad, que lo pueden obtener a partir de esta derivada que está acá en la PPT. Sí, pero en todo caso nos dice que el rendimiento de la cartera de bonos depende del rendimiento unitario de cada uno de los bonos, la ganancia esperada de capital y el riesgo de la cartera en comparación con el riesgo de cada uno de los bonos. Bueno, entonces teniendo en cuenta estos supuestos y estas relaciones, podemos analizar cómo es la elección del individuo. ¿Sí? Entonces dijimos, el individuo tiene ciertas preferencias por el rendimiento de los bonos y por el riesgo. ¿Sí? Y en este caso tenemos un individuo, por la forma de las curvas de indiferencia, supongan que este es un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Tenemos solo dos en este caso, pero supongan que hay muchas curvas de indiferencia aquí. Como tiene pendiente positiva, nos indica que el individuo es adverso al riesgo, ¿sí? Es decir, para estar dispuesto a acceder a activos más riesgosos, que este es el riesgo, recuerden, el riesgo de la cartera, requiere de un rendimiento creciente, ¿sí? Eso nos indica que es adverso al riesgo el individuo, siendo el rendimiento considerado como un bien y el riesgo considerado como un mal, si se quiere. Entonces este individuo, dada su curva de indiferencia y dada una de las restricciones que es el total de su riqueza financiera, fíjense, acá tenemos, digamos, rendimiento, tenemos riesgo, y acá tenemos abajo de la parte inferior del gráfico, digamos, la riqueza financiera. Entonces vamos a ver la elección óptima del consumidor en la tangencia entre la curva de indiferencia y esta restricción que vendría a ser la ecuación de rendimiento de los bonos. ¿Sí? El punto en el que son tangentes va a ser el punto óptimo para el individuo, nos va a indicar el rendimiento que va a obtener por un lado por los bonos, ¿sí? El riesgo al que va a acceder, y a su vez si nos vamos hacia la parte inferior del gráfico, el punto en el cual se intersecta con la ecuación de valor del bono, que es esta que está aquí, que surge del slide anterior que ya les había explicado, este punto nos va a indicar cómo se compone la riqueza financiera, ¿sí? Si vamos desde O hasta F, y ese es el total de riqueza financiera, esta elección óptima nos indica que desde O hasta B cerito, la riqueza financiera va a estar compuesta por bonos, y de B cerito hasta la riqueza financiera, esto va a ser la composición en términos de dinero. Y entonces esta elección nos indica, o este gráfico nos indica que este individuo va a buscar una cartera diversificada, ¿sí? Tanto su riqueza financiera compuesta por bonos como compuesta por dinero. ¿Bien? Y acá también podemos ver situaciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, este O' da cuenta de un individuo que es amante del riesgo, ¿sí? Que acá no tenemos ninguna curva de indiferencia que se intersecte con este punto, ¿sí? O que lo toque, porque esta curva de indiferencia da cuenta de un individuo que es adverso al riesgo. Pero de todas formas, un punto como este, que es O', si nos trasladamos hasta abajo, veríamos que hace referencia a un individuo que quisiera tener su riqueza financiera totalmente compuesta por bonos. ¿Sí? Si nos vamos desde aquí hasta aquí, veríamos que toda la riqueza financiera se compondría por bonos, estaría compuesta por bonos. Perdón. Y otro caso extremo es este O, ¿sí? Que hace referencia a que es un individuo que es totalmente adverso al riesgo, ¿sí? Que no quiere nada de riesgo, prefiere tener todo dinero. ¿Sí? Fíjense que la riqueza financiera en este caso tendría 0 bonos y toda la riqueza financiera estaría compuesta por dinero. ¿Sí? Entonces, un gráfico como este, que nos muestra las preferencias de los individuos, la ecuación de rendimiento o rentabilidad de la cartera de activos y el valor de los bonos, digamos, nos permite analizar de qué forma el individuo va a elegir de forma óptima cómo se va a componer su cartera de activos. ¿Sí? En qué proporción va a tener bonos y en qué proporción va a tener dinero. Bien. Bueno, ¿y qué otra cuestión podemos sacar aquí? Digamos, lo que queremos hacer a partir de esta teoría es poder estudiar la demanda de dinero especulativa, decíamos. Entonces, ¿cómo analizamos la demanda de dinero especulativa? Tenemos que preguntarnos qué pasa con la demanda de dinero en este contexto de incertidumbre si hay cambios en la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomando este gráfico del libro D, bajo, si vemos que la tasa de interés está en aumento, si partimos de una tasa de interés R0, luego una R1 y luego una R2, vemos que esta recta de rendimiento
de rentabilidad de la cartera de activos, de bonos, va a ir en aumento, se va a ir hacia arriba. ¿Sí? Al aumentar la tasa de interés, va a aumentar la rentabilidad de la cartera de activos, y por lo tanto, si nada más cambia, o sea, si las preferencias por el riesgo no cambian, por el riesgo y la rentabilidad no cambian, vamos a pasar de esta elección óptima a esta elección óptima a esta elección óptima. ¿Y qué implica ese cambio en las elecciones óptimas? Va a implicar, si miramos, digamos, si nos vamos hacia la recta de abajo, en cada uno de los tres casos, vamos a ver que va a haber una demanda de bonos creciente ante aumentos de la tasa de interés. ¿Sí? Primero va a ser desde 0 hasta B0, después desde 0 hasta B1 y después desde 0 hasta B2. ¿Sí? Va un aumento y por lo tanto va en decremento de la demanda de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que al aumentar la tasa de interés cae la demanda de dinero porque los activos financieros alternativos se vuelven más atractivos. Y es decir, hay una relación inversa entre tasa de interés y demanda de dinero. Y así podemos explicar la demanda especulativa de dinero por el modelo de cartera de Bob Moulton.